Ahora pasamos a trabajar con los datos agrupados. Vamos a observar también otro ejercicio. Dice así: en el Politécnico Padre Segrid de Santiago se tomaron el peso de un grupo de 35 estudiantes de primero de secundaria. Miren ahí donde están los 35 datos. Esa es la muestra que se tomó en ese Politécnico en el curso primero de secundaria con respecto al peso que tiene cada estudiante, o sea, esos 35 estudiantes. Dice: construya una tabla de frecuencia para datos agrupados, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, acumulada, y graficar un histograma, un gráfico de barras, un polígono de frecuencia y ojivas. Vamos de una vez a buscar lo que nosotros necesitamos. Cuando comenzamos a trabajar en clase con la frecuencia de datos agrupados, se le dio un resumen a ustedes para que estudiaran lo que se necesita para nosotros poder comenzar con la frecuencia de datos agrupados. Por ejemplo, se le dijo a ustedes que se necesitaba un rango, el cual se identifica con la letra R, y que el rango iba a ser igual al dato máximo dentro de mi muestra menos el dato mínimo. También se le pidió a ustedes que antes de todo se necesita un número de clases para poder establecer la cantidad de clases que se van a utilizar. Se le presentaron alrededor de 2 fórmulas, pero se le dijo a ustedes que se iba a utilizar la fórmula de Starbus, que dice que el número de clase K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Para eso recuerden que necesitan la calculadora. La amplitud que se identifica con la letra A, que va a ser igual al rango ¿sobre quién? Sobre la clase. Entonces vamos a comenzar a recolectar los datos necesarios. Dentro de la distribución nosotros tenemos que identificar quién es el dato máximo. Si ustedes van a la distribución que tenemos, o sea, los datos que tenemos, vamos a volver atrás, los datos que tenemos, estos datos, si se dan cuenta, miren, el dato máximo es 160. También vamos de una vez a observar el dato mínimo. En el dato mínimo es 75. Dato máximo 160, dato mínimo 75. Entonces volvemos aquí. Dato máximo 160, dato mínimo 75. ¿Qué otra cosa necesitamos? El número total de los datos. Recuerden que el ejercicio dice que son 35 datos. O sea, son 35 estudiantes. Esos son los datos, el número de datos que vamos a trabajar. Vamos de inmediato a calcular entonces lo que es el rango. Recuerden que tenemos la fórmula aquí, que el rango es igual a mi dato máximo menos mi dato mínimo. Entonces vamos con el dato máximo, que es 160. 160 menos 75, eso va a ser igual a 85. Ese va a ser mi rango. Luego del rango vamos a calcular el número de clases. Recuerden tener su calculadora a mano porque la necesitan. Vamos a ver, porque aquí tenemos que tener en cuenta un procedimiento para que no nos dé errado el valor de la clase. Sustituyendo los valores tengo, K va a ser igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Pero ¿quién es n? Recuerden que n es 35. En este caso, porque son 35 datos que estamos analizando. 35. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Que realicen primero esta parte, o sea, el 3.322 logaritmo de 35 y luego se le suma 1. Si realizamos en nuestra calculadora 3.322 logaritmo de 35, eso nos da 5.13. Miren ahí donde está. 5.13 redondeado, claro está. Si sumamos 5.13 más 1, eso nos da 6.13. El número de clase no puede ser un número decimal, tiene que ser un número entero. Por lo tanto, vamos a redondear 6.13 como el número que sigue después de punto no es 5 ni mayor que 5, pues por lo tanto podemos decir que K se redondea a 6. Ese va a ser entonces nuestro número de clase. Aparte del número de clase, nosotros necesitamos la amplitud. Recuerden que la amplitud es
el rango entre el número de clase. Por lo tanto, tengo, sustituyendo, 85 entre 6. Mi amplitud es igual a 14.2. 14.2. También eso está redondeado. Recuerden que siempre tenemos que redondear en el dado caso de que nos aparezca un número decimal. En la amplitud siempre vamos a tomar luego de punto una sola parte decimal, una sola, y en el caso de la clase tenemos que redondear siempre al número entero más cercano. Vamos, esto en el dado caso de que la amplitud dé un número decimal. Si nos da un número decimal, pues que excelente, y en el caso del número de clase también. Entonces vamos a aplicar cada uno de los conocimientos que hemos adquirido o cada uno de los datos que hemos obtenido. En este caso vamos a utilizar de esos datos el número de clase, que es 6, la amplitud, que es 14.2. Dos datos muy importantes que van a determinar todo sobre nuestra construcción en la tabla. En primer lugar, como son 6 clases, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 recuadros, o sea, espacios para nosotros poder establecer la información necesaria en los datos agrupados. ¿Qué vamos a hacer primero? A construir la primera clase. La primera clase siempre va a comenzar con el dato mínimo. Recuerden que nosotros en lo anterior determinamos que nuestro dato mínimo dentro de toda la muestra es 75. 75. Por lo tanto, la clase va a comenzar con 75. ¿Y qué vamos a hacer con ese 75? Le vamos a sumar 14.2 para obtener el límite inferior de la primera clase va a ser 75 y le sumo 14.2 para entonces obtener el límite superior. Entonces miren aquí, 75 mi límite inferior de mi primera clase más 14.2, eso me da 89.2. Ahora bien, ¿qué significa que yo encerré en corchete al principio y al final encerré con paréntesis? ¿Qué significa esto? De que cuando yo vaya a analizar mi frecuencia absoluta, yo voy a tomar en cuenta que mi intervalo va desde 75 hasta 89.2. 75 yo lo incluyo en mi búsqueda de respuestas, pero el 89.2 no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque él va a ser parte de la segunda clase. Va a ser parte de la segunda clase. Entonces, de 75 a 89.2 vamos a buscar nuestros datos, pero sin incluir el 89.2. O sea, si aparece dentro de los datos un 89.2, yo no puedo contarlo en mi frecuencia absoluta porque él va a ser parte de la segunda clase. Tengo mi primera clase construida. Las clases en los datos agrupados, en la frecuencia de datos agrupados, son intervalos que entre ellos entonces se encuentran una cantidad específica de los datos que tenemos en la distribución. Entonces vamos con la segunda clase. Entonces esta segunda clase va a iniciar con la que terminó la primera. La primera terminó con 89.2, por lo tanto la segunda inicia con 89.2. Y a ese 89.2 yo le voy a sumar la amplitud, que es 14.2. Si le sumo 89.2, 14.2, eso me da 103.4. ¿Sí? Mi límite inferior en la segunda clase es 89.2 y el límite superior es 103.4. Recuerden que el límite superior de la clase anterior se convierte en el límite inferior de la siguiente clase. Por lo tanto, inicio con 103.4 la siguiente clase y a esos 103.4 también le sumo 14.2, que eso me da un total de 117.6. Inicio aquí en la siguiente con 117.6 y a 117.6 también le sumo 14.2, que me da 131.8. Inicio una vez más aquí, pero con 131.8 y a este le sumo 14.2, que me da 146. Vamos con la última. ¿Por qué sé que es la última? Porque recuerden que son 6 clases. Tengo 1, 2, 3, 4, 5.
Me falta simplemente una sola. Inicio con 146 y a 146 le sumo 14.2 y eso me va a dar 160.2. En la última clase siempre el límite superior me va a dar una cantidad igual o someramente un poquitito mayor, no tanto, que el dato máximo de mis datos. Recuerden que el dato máximo de mis datos es 160 y miren aquí cómo me da 160.2. ¿Por qué me da 160.2? Porque recuerden, en dado caso que me hubiese dado 160 como quiera, yo incluyo en mi frecuencia absoluta, yo incluyo el 160, porque si se me queda alguno, ya al final hay una regla que me permite incluirlo al final. Pero recuerden que el 160.2 en mi análisis no se incluye. Y el 160 entonces está un poquito antes del 160.2. Por lo tanto, casi siempre, siempre debería de ser, cuando nosotros utilizamos esta regla en donde siempre el último valor no se incluye en el intervalo, pues tiene que darme un poquito mayor el último límite inferior, el límite superior, perdón, el último límite superior de la última clase. Tiene que darme un poquito por arriba. Entonces ya tengo las clases ya identificadas, las tengo todas. Dentro de ellas se encuentran entonces cada uno de los datos que nosotros tenemos ahí en nuestra muestra. Lo siguiente es la marca de clase X, que también eso ustedes lo tienen en su cuaderno, cómo se calcula. Eso se calcula en cada una de las clases sumando el límite inferior más el límite superior y dividiendo esa cantidad entre dos. Ustedes en su calculadora no vayan a querer colocar la operación completa 75 menos 89.2 de una vez entre 2 si no utilizan los signos de agrupación. Si no utilizan los signos de agrupación, y le va a dar una cantidad errada. Yo les recomiendo que primero sumen 75 más 89.2, lo sumen. Cuando tengan el resultado, entonces lo dividan entre 2. Eso aquí le da 82.1. La siguiente por igual, 89.2 más 103.4 dividido entre 2, eso le va a dar 96.3. 103.4 más 117.6, ese resultado dividido entre 2 me da 110.5. 117.6 más 131.8, el resultado de esa cantidad dividido entre 2 me da 124.7. 131.8 más 146, esa cantidad dividida entre 2 nos da 138.9. 146 más 160.2, esa cantidad dividida entre 2 me da 153.1. Ahí tengo cada una de las marcas de clase. Al final le vamos a especificar para qué van a servir este dato que es nuevo, porque en la distribución de frecuencia de datos no agrupados no vimos este dato, pero aquí sí lo estamos viendo. Al final vamos a decir para qué nos va a servir. La frecuencia absoluta, muy interesante, en el caso de la frecuencia absoluta para datos no agrupados, nosotros buscábamos la cantidad que se repetía el número, o más bien el dato, la cantidad que se repetía el dato. En este caso tenemos que buscar aquí la clase, observar la clase y decir 75, que es mi límite inferior, y 89, que es mi límite superior. Tengo que buscar dentro de la distribución números que vayan desde 75 hasta 89.2, pero sin incluir el 89.2. Y comenzar entonces a contarlo. La cantidad que yo encuentre de números, entonces eso va a ser mi frecuencia absoluta. Aquí ya yo tengo identificado por colores cada uno de los datos que se incluyen en las clases, pero ustedes pues van a tener que identificarlos. En el caso de la primera clase tenemos de 75 a 89.2, por consiguiente el número 75, que es el límite inferior, siempre va a estar incluido el primer límite inferior, la primera frecuencia absoluta.
Entonces tengo 1, 75, 85 cabe también dentro de ese intervalo, 83 también cabe y 76 también es uno de los números. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Recuerden que esta señalización yo la hice previa, ustedes tienen que hacerlo durante el análisis. Por lo tanto, tengo 4 datos dentro del intervalo de 75 y 89.2. Vamos con el intervalo que dice de 89.2 hasta 103.4. 89.2 incluyendo el 89.2, pero no incluyendo el 103.4. O sea que los numeritos que estén antes del 103.4 hacia atrás hasta el 89.2 son los que están incluidos en esta frecuencia absoluta. Entonces vamos a observar y veo aquí los que están de color azul claro. Miren, 96 cabe dentro de ese intervalo, 101 también, 96 que se repite una vez más, 100, 98 y 101. Si contamos cada uno de esos valores, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos para esa frecuencia aquí. Miren ahí los datos. 6 datos. Entonces vamos con la siguiente, que es desde 103.4 hasta 117.6. Recuerden, sin incluir el 117.6. Estos están identificados con color morado. Miren, el 116 se incluye dentro de esa clase. 113 también está dentro de esa clase. 105, 111, 104, 116, 115, 112, 117 y 115 una vez más. Contando, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 datos dentro de ese intervalo. Tengo 10. Vamos con el siguiente. Tengo desde 117.6 hasta 131.8. Vamos a identificar esta parte que están sombreada con el color azul. Por ejemplo, miren, el 118 cabe dentro de ese intervalo. El 122 también cabe. El 119, 122 una vez más, 120, 121, 131 y 126. Son los que caben dentro de ese intervalo. Tengo 118, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 datos para este intervalo. Recordando que ustedes tienen que hacer ese análisis, ir identificando cada uno de los valores que pertenecen a cada intervalo. Lo pueden hacer con gráficas, encerrándolo en círculo, en cuadrados, dependiendo del intervalo que ustedes estén analizando, lo encierran o lo subrayan de manera diferente para luego, en dado caso de que tengan que volver a hacer el reconteo, pues no se les haga difícil encontrar cualquier error que hayan cometido en el transcurso. Continuamos con la siguiente clase y tenemos desde 131.8 hasta 146. Vamos a ver entonces quiénes son los que están incluidos en ese intervalo. Tengo 138, ese está incluido. Tengo 132, miren aquí donde está. Y tengo 134. En total tengo 1, 2, 3 datos que están incluidos en ese intervalo. 3. Miren que lo tengo identificado por colores. Solo hago para, si en algún momento tengo que hacer un reconteo rápido una vez más, identificar de inmediato dónde están cada uno de esos datos. El último intervalo pues no necesita identificación, porque ya lo que usted no ha identificado, pues esos son los que caben dentro de ese intervalo. Aún así, aunque ustedes no lo hayan subrayado, como quiera, ustedes tienen que observar que sí caben en esa clase, porque puede ser que usted haya dejado afuera alguno de los datos que van en las otras clases. Entonces tienen que observarlo como quieran. Por ejemplo, desde 146 hasta 160.2, sin incluir al 160.2, yo tengo 151, cabe, 157, también, 160 por igual, cabe también, y 154. En total tengo 4 datos dentro de ese intervalo. La frecuencia absoluta, recuerden que si nosotros la sumamos, tienen que darnos
en total 35 en este caso, porque el número de datos que nosotros estamos analizando es 35. Si ustedes suman 4 más 6 más 10 más 8 más 3 más 4, eso nos da un total de 35 datos. Si a la hora de ustedes hacer la suma de la frecuencia absoluta en cualquiera de los análisis, tanto en datos agrupados como en datos no agrupados, si no les da el total de los datos que usted está analizando, tiene que volver a hacer el reconteo porque algún dato se le ha quedado. No le puede dar ni de menos ni de más. Tiene que darle justamente la cantidad de datos que usted está analizando. Si no le da así, pues tiene que volver una vez más a hacer su reconteo, hacer una revisión, porque tiene que darle la cantidad exacta. Ahí no puede haber ninguna variación. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada, y este procedimiento es igual a lo que nosotros vimos en la frecuencia absoluta acumulada para datos no agrupados, en la distribución de frecuencia. Te va a repetir el primer dato de la frecuencia absoluta, va a ser el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada, y se le va a ir sumando el siguiente número. O sea, a 4 le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta, que me va a dar 10. A 10 le sumo la siguiente frecuencia absoluta, que me va a dar 20. A 20 le sumo la siguiente frecuencia absoluta, que me va a dar 28. A 28 le sumo la siguiente, que me va a dar 31. Y a 31 le sumo la siguiente, que me va a dar 35. Recuerden que al final, en la última clase, siempre me va a dar el número total de datos que nosotros estamos analizando. Vamos con la frecuencia relativa. En consideración a la frecuencia relativa, también es el mismo procedimiento. Ustedes van a tomar cada frecuencia absoluta y la van a dividir entre el número de datos. Por ejemplo, 4, que es mi primera frecuencia absoluta, la voy a dividir entre 35. 4 entre 35 me da 0.114. Divido 6 entre 35, eso me da 0.171. 10 entre 35, eso me da 0.286. 8 entre 35, eso me da 0.229. 3 entre 35 me da 0.086. Y 4 entre 35, eso me da 0.114. También es lo mismo que al final tengo que sumar cada una de las frecuencias relativas entre sí para poder obtener la unidad. Si no le da 1, también tienen que revisar sus datos porque tienen que darles, recuerden, la suma de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La cantidad de frecuencia relativa que ustedes tengan, al final, la suma de todas ellas tienen que darle 1. Bien. Aquí no voy a calcular una frecuencia relativa acumulada, no la voy a utilizar, así que la voy a dejar fuera. Pero en dado caso de que yo quisiera calcular una frecuencia relativa acumulada, fuera de la misma forma que lo hicimos en la frecuencia relativa acumulada, pero para datos no agrupados. Fuera de la misma forma, repetiría la primera frecuencia relativa y la sumaría entonces la siguiente y así sucesivamente. ¿No? Pero en este caso no la necesito. Tengo la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Este procedimiento también es lo mismo que vimos en la frecuencia absoluta para la frecuencia relativa para datos no agrupados. Vamos a multiplicar cada uno de los datos de la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100. El primer dato de la frecuencia relativa es 0.114. Si multiplico eso por 100, eso me da 11.4. 0.171 por 100 me da 17.1. 0.286 por 100 me da 28.6. 0.229 por 100 me da 22.9. 0.086 por 100 me da 8.6. 0.114 por 100 me da 11.4. Si yo sumo cada una de las frecuencias relativas expresadas en porcentaje, eso tiene que darme un total de 100. Si también no le da 100, tienen que revisar sus datos. Tenemos 11.4%, 17.1%, 28.6%, 22.9%, 8.6% y 11.4%. La suma de todo esto nos da 100. Lo pueden revisar en su calculadora. Eso se lo dejo de tarea. Vamos con la última casilla, que esta también es nueva para ustedes. Tanto cómo se calcula la clase, cómo se calcula la marca de clase,
y cómo se calcula la marca de clase por la frecuencia absoluta, eso para ustedes es nuevo con respecto a lo que vimos en el caso de las frecuencias de datos no agrupados. ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Vamos a multiplicar, como dice aquí, X por FA, o sea, los datos de la marca de clase por su frecuencia absoluta. Por ejemplo, 82.1 por 4, eso me da 328.4. 6 por 96.3, eso me da 577.8. 10 por 110.5 me da 1105. 8 por 124.7, eso me da 997.6. 3 por 138.9 me da 416.17. Y 4 por 153.1 me da 612.4. En este último procedimiento tenemos que sumar cada una de esos resultados. Tenemos que sumarlo porque lo necesitamos más adelante. Vamos a sumar 328.4 más 577.8 más 105, más 1105, perdón, más 997.6 más 416.7 más 612.4. La suma de esto nos da 4037.9. Ese 4037.9 nos va a servir para algo y es para nosotros establecer, aunque no nos lo pide el ejercicio, pero es un dato muy importante y que lo vamos a ver más adelante en otra clase con un poquito más de detalle, lo que es la media aritmética o también como se le denomina en algunos casos el promedio de todos esos datos que nosotros tenemos. En este caso, atendiendo que estamos trabajando con datos agrupados. La media aritmética en este caso va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, todo eso dividido entre n. Recuerden que n es el número total de datos. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tengo la sumatoria de x por FA me da 4037.9. Ahí donde tengo todo eso dividido entre el número de datos, que es 35 en este caso. Entonces, si divido 4037.9 entre 35, eso quiere decir que mi media aritmética es 115.4. ¿Qué me dice ese dato? Ese dato me dice que el promedio de los pesos de los niños, o de los 35 niños más bien, es de 115.4. ¿Para qué me sirve este dato? Recuerden que si en dado caso el análisis que se hizo en ese centro lo están haciendo por una cuestión de nutrición, por ejemplo, o algo que tenga que ver directamente con medicina o con la salud de los jóvenes, pues este dato puede ser muy importante porque identifica el número de el peso que generalmente tienen los estudiantes en ese grado de ese liceo. Y miren qué interesante, ese 115.4, miren dónde cabe en esta clase, en la clase que va desde 103.4 hasta 117.6. Y mire que ahí dice que hay 10 estudiantes que están dentro de ese peso corporal. Entonces miren aquí donde dice que 115.4 es mi media aritmética, o sea que es el promedio de lo que generalmente, del peso que generalmente tienen los estudiantes. O sea, esto nos puede ayudar a nosotros poder tomar alguna decisión en cuanto, como le digo, a nutrición, a algo que tenga que ver con tema de medicina. Mire, esta información es súper importante. Recuerden que la estadística permea todas las áreas, no es simplemente una aplicación matemática que es enteramente simplemente de matemática, sino que se mezcla con todas las áreas habidas y por haber. Esto es sumamente necesario. También ese número, como le dije, nos ayuda a tomar decisiones y por lo tanto una conclusión un poquito más apegada a la realidad de la situación que se está analizando. Continuamos y vamos a revisar cómo se grafica un histograma. Recuerden que el problema nos pide a nosotros un histograma, un diagrama de barras, también nos pide una ojiva y nos pide un polígono de frecuencia. Todos esos gráficos tenemos que revisarlos. Entonces,
En el caso del histograma, recuerden la diferencia del histograma y el diagrama de barras. Miren, en el histograma, las barras, miren cómo están. Van todas juntitas. Donde termina una, inicia la otra. Y así sucesivamente. Entonces, esto nosotros lo hicimos con el número de clases, o sea, las clases, la que va de 75 a 89.2, de 89.2 a 103.4, de 103.4 a 117.6, de 117.6 a 131.8, de 131.8 a 146 y de 146 a 160.2. Esa información la tienen en su tabla. Miren acá que yo le coloqué K, que todos esos números identifican acá. Recuerden el número de clase. Todo eso yo lo grafiqué con respecto a la frecuencia absoluta acumulada. Que recuerden que nuestra frecuencia absoluta acumulada llega a un total de 35. Esta también, este dato usted lo tiene en la tabla. Miren que para poder graficar nosotros hacemos uso del plano cartesiano, tanto del eje X como del eje Y. En el eje Y colocamos la frecuencia absoluta acumulada y en el eje X, miren, aquí colocamos la marca de clase. Ya para construir su gráfica o cada una de las barras del histograma, valga la redundancia, tienen que medir la escala. Por ejemplo, en la primera frecuencia absoluta es 4. Entonces miren dónde cae. Miren dónde cae la gráfica. Aquí nosotros tenemos una escala, miren, de 5 en 5. Que coincidencialmente el programa que utilicé, pues utilizó esa escala para poder acomodar el gráfico. La segunda gráfica o el segundo tramo de la gráfica, recuerden que la frecuencia absoluta de 89.2 a 103.4 es de 10. Miren ahí donde está identificada. La siguiente, que es de 103.4 a 117.6, es de 20. La siguiente, que es de 28. La que le sigue, que es de 31. Y la última, que es de 35. Miren ahí donde va subiendo como una escalerita. Recuerden que esta característica, como de una escalerita, siempre se va a dar en el histograma en dado caso que ustedes tomen las clases y la frecuencia absoluta acumulada, porque recuerden que la frecuencia absoluta acumulada se va incrementando cada vez que tiene la primera, que le suma la segunda, que le suma la otra y así sucesivamente, pues se va incrementando hasta que la última da el número total de los datos. Entonces, este comportamiento del histograma siempre se va a ver siempre y cuando ustedes utilicen la frecuencia absoluta acumulada y las clases que ustedes tienen programadas en su plan. Entonces, ahí está el histograma. Vamos con el gráfico de barras. Miren la diferencia también aquí. Las barras están todas separaditas. Aquí, en vez de nosotros utilizar, la frecuencia absoluta acumulada, nosotros utilizamos la frecuencia absoluta. Recuerden que son diferentes. Tenemos frecuencia absoluta y tenemos frecuencia absoluta acumulada. En el histograma utilizamos la frecuencia absoluta acumulada y aquí la frecuencia absoluta. Con respecto aquí a también nuestras clases, miren ahí donde tenemos cada una de las clases identificadas. Entonces, para cada clase pues tenemos una barra. Para la clase que va de 75 a 89.2, pues la frecuencia absoluta es de 4. Para la que va de 89.2 a 103.4, la frecuencia absoluta es de 6. Para la que va de 103.4 a 117.6, la frecuencia absoluta es de 10. Ahí donde sube. Y la de 117.6 a 131.8 es de 8. La de 131.8 a 146 es de sumeramente 3. Sí, 3. Y de 146 a 160.2, eso tiene una frecuencia absoluta de 4. Ahí está el gráfico de barras. No me confundan histogramas con gráfico de barras. Miren la diferencia, son totalmente diferentes. En este caso, también ustedes podrían hacer un gráfico de barras con la frecuencia absoluta acumulada, pero diferencienlo de esta manera.
El histograma, utilicen, por lo menos en mi clase, para hacerme el histograma, siempre utilicen la frecuencia absoluta acumulada y las clases. Para la frecuencia absoluta, para el gráfico de barra, perdón, me van a utilizar entonces las frecuencias absolutas y las clases. Recuerden, para el histograma me van a utilizar las clases y la frecuencia absoluta acumulada. Y para el diagrama de barra me van a utilizar las clases y la frecuencia absoluta. Espero que quede claro eso. Cualquier cosa me preguntan en clase. Continuamos. Aquí tenemos el polígono de frecuencia, o también, como comúnmente se le denomina, el diagrama de líneas. Aquí, recuerden que en el otro ejercicio que vimos que utilizábamos la cúspide de cada una de las barras para poder identificar un punto y ahí entonces comenzar a unir cada uno de esos puntos con una línea recta. Entonces, de punto en punto unimos con líneas rectas y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí yo también utilicé la frecuencia absoluta y nuestras clases. Eso yo lo podría haber hecho en el mismo gráfico de barras. Lo podría haber hecho ahí mismo. Entonces, que fue al que yo utilicé la frecuencia absoluta y las clases. Pero miren cómo en cada una identifica un espacio donde tiene una cúspide, ¿verdad? Y cada una de esas cúspides se van uniendo relativamente para formar lo que es el polígono de frecuencia o un diagrama de líneas. Cuando yo le hable de diagrama de línea, le estoy hablando del polígono de frecuencia. Cuando le hablo de polígono de frecuencia, recuerden que le estoy hablando de un diagrama de línea, valga la redundancia. Entonces, hijos, este es el polígono de frecuencia o diagrama de líneas. Miren cómo tiene la escala. Aquí tenemos una escala de 2 en 2 para la frecuencia absoluta, lo mismo que vimos, la misma escala que vimos aparece en el gráfico anterior. Y miren aquí cómo tenemos la posición de cada una de las clases que también ustedes tienen en su tabla de frecuencia. El último por hoy es la ojiva. La ojiva. Para la ojiva yo necesito que ustedes utilicen la marca de clase, o sea, X, dentro de la información que ustedes tienen, y la frecuencia absoluta acumulada. Miren que aquí se utilizó una escala de 20 en 20 para la marca de clase y para la frecuencia absoluta una de 5 en 5. Recuerden que aquí en matemática, en estadística, es permitido utilizar una escala de esta manera, pero también es permitido de que ustedes hubiesen iniciado con el primer dato de la marca de clase, que es 89.2. Ustedes pudieran haber iniciado aquí 89.2 y así sucesivamente utilizar los valores de las marcas de clase tal cual están ahí, con los espacios, con el primer espacio que sería la primera marca de clase. En el caso del programa que utilicé, pues él establece una escala ya partiendo desde cero en ambos ejes. O sea, tomando una escala no necesariamente se acomode a los datos que nosotros tenemos, que ocupen simplemente un espacio específico cada uno, sino que él toma una escala a medida de cómo entienda que debe de acomodarse. Bien, entonces, vista esa aclaración, miren cómo tenemos el primer punto, que recuerden que es 89.2 y que nuestra primera frecuencia absoluta acumulada, recuerden que es 4. Miren cómo aparece más o menos ahí. Este gráfico se parece un poco a lo que nosotros vimos en clase. O sea, es el mismo que vimos en clase, pero un poquito, vamos a decir, más bonito, con más detalle, porque la computadora lo hace más bonito. Entonces, cada uno de los datos de la marca de clase, ustedes lo unen con el dato que les corresponde con respecto a la frecuencia acumulada. Grafican un punto y luego de graficar ese punto comienzan a unir con una línea, no necesariamente tiene que ser recta. Miren aquí cómo se ve. O sea, aquí nosotros no tenemos que utilizar las reglas para unir los puntos, sino que se hace al ojo visor. Aquí sí les permito de que utilicen su lápiz sin utilizar las reglas. Ahí van a ser ustedes felices. Entonces, hijos, esto es
lo que les quería explicar para el día de hoy, que me hacía falta de que ustedes tuvieran un video acerca de nuestra asignatura estadística para que se puedan ir guiando de ella y así poder concluir con la práctica que ya a algunos les he dejado en su grado. Entonces, cualquier cosa y ustedes no hayan comprendido, pues simplemente lo que tienen que hacer es comunicarse conmigo, tanto por las vías pertinentes de comunicación ya fuera del aula, por el grupo de WhatsApp, o de lo contrario, en nuestras clases, aunque se tienen clases específicas, en días específicos de la materia de estadística, pero cualquier pregunta que ustedes entiendan que deben de hacerme, pues yo estoy abierto a contestar. Para mí, como siempre, un súper mega placer estar con ustedes en esta hora, así que simplemente me resta despedirme y pedirles que se cuiden mucho para que nos podamos escuchar o ver en otro momento. Hasta una próxima. Chao a todos.